Bienvenidos a todos, a los que están por primera vez, a los que asiduamente concurren, a todos los que el Señor está llamando y van conociendo al Dios, creador del cielo y de la tierra. Y anunciábamos en el día de ayer el título del mensaje: Cristo y su triple oficio bajo el nuevo pacto. Y vamos a seguir profundizando en su doctrina, en su enseñanza, en lo que el Señor nos está hablando en este tiempo para que le conozcamos. Y vamos a tomar esta doctrina que es el triple oficio de Cristo, llevado a algo que tiene que ser entendido, que es la comunión, nuestra comunión con Dios. Y para eso es que vamos a empezar haciendo un poquito de memoria de lo que es la estructura de pacto. Usted sabe que el Dios que adoramos es un Dios de pacto, no es un Dios improvisado, no es un Dios que dijo, bueno, yo los quiero, vengan, vayan a la iglesia, lean la Biblia. Dios no es así, Dios hizo un pacto, por eso usted está aquí. Dios es un Dios de pacto. Y nosotros tenemos que desarrollar una mentalidad de pacto porque no entendemos lo que es un pacto. Por ahí entendemos lo que es un acuerdo, un contrato de alquiler, más o menos, pero pacto son palabras mayores y a través de la Escritura podemos entender lo que es un pacto y cómo el Señor es y cómo es su personalidad para con nosotros. Entonces, vamos a empezar leyendo Hebreos 13:20. Es un repaso, son cosas que también ya hemos hablado un poquito, así que no va a ser nuevo para usted, pero lo primero que tenemos que recordar es que hubo un pacto de redención, que es un pacto que se hizo en la eternidad, antes de que existiera todo lo que existe, antes de que usted naciera, antes de que hubiera tierra, cielos, antes de que todo lo que usted ve creado existiera, Dios hizo un pacto. Y eso lo vemos allí un poquito en Hebreos 13:20. Vamos a ir poniendo los fundamentos. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y ahí lo menciona. Hace una mención del pacto eterno. No existía nada cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron en la eternidad y dijeron, como vamos a crear al hombre y el hombre va a fallar, desde ya estamos haciendo un pacto para redimir el error que nuestra creación va a cometer. Fíjese, eso se llama la presciencia de Dios. Dios no es un Dios improvisado. ¿Cuántos saben que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente? Él lo conoce todo desde antes de que ocurra. Entonces, en su omnisciencia hizo un pacto desde la eternidad. Y eso se llama en teología el pacto de redención. Luego viene la creación y crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén y le da una ley. Le dice que tiene que hacer algo. Le dijo que de todos los árboles podía comer, pero había un árbol específico del cual no se podía comer. Y ese es el pacto de obras. Y Dios le dijo al hombre, si haces esto te va a ir bien y si no lo haces te va a ir mal. Todos conocemos la historia. El hombre desobedeció, comió del árbol que no debía comer y seguidamente de ese pacto de obras que se había hecho, que tenía una cláusula, dice, el día que comas de este árbol ciertamente morirás. O sea que la consecuencia era muerte. Resulta que el hombre peca, desobedece, entonces nos encontramos con que Dios tendría que haber matado al hombre, tendría que haberlo sacado de la tierra, porque esa era la cláusula, el día que comas del árbol ciertamente morirás, y no era que iba a morir espiritualmente, sino que iba a morir totalmente. Esa era la cláusula. La muerte era el resultado, que era la paga del pecado. El pacto de obra lo vemos en Génesis 2:17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y automáticamente aparece un pacto de gracia que está
expresado y automáticamente podemos ver o divisar en las primeras hojas de la Biblia, en Génesis 3:15, lo que es un pacto de gracia. Fíjese que ahí hace la manifestación la gracia de Dios, la gracia, el favor de Dios. Y dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está hablando con la serpiente. Y le dijo, y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el pie, en el talón. Entonces acá está hablándonos de lo que es el Evangelio, de la lucha que habría en la cruz entre el Hijo de Dios y la serpiente, cómo Jesús iba a ser dañado en su pie, que era la muerte de cruz, pero también cómo Jesús vencería a Satanás dándole un golpe mortífero y certero en la cabeza. Usted sabe, los que alguna vez han andado por el campo, que a la serpiente usted le pega en la cabeza y usted le gana. O sea, hay que pegarle en la cabeza. Y mi abuela me enseñaba con una caña, no con otra cosa, con una caña, porque la serpiente queda atontada. Bueno, algo de eso nos enseña la Biblia, en la cabeza. El golpe que Jesús le dio a la serpiente fue en la cabeza. Imposible que un golpe en la cabeza permita seguir viviendo a quien lo recibe. Entonces, fíjense que luego allí comienza a desarrollarse la humanidad y nos encontramos con el tiempo, esto lo conocemos todos, con el pacto de la ley, que es cuando Dios lo llama al monte Sinaí a Moisés y le da la ley, el Señor le da la ley y ahí aparece lo que es el pacto de la ley. Eso lo vemos en Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjese cómo ahí aparece el pacto de la ley, la famosa ley mosaica o la ley de Moisés. Todos sabemos que era imposible cumplir a la perfección la ley mosaica, a pesar de que los hombres lo intentaran. Imposible era cumplir esa ley a la perfección, pero tenía un porqué y eso lo vamos a ver después. Y también se dieron profecías y promesas de que vendría un mejor pacto y que todos lo conocemos, que es el pacto en el cual estamos nosotros, que es el nuevo pacto. Eso lo leemos en Hebreos 12:24. Dice, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Allí nos menciona Hebreos el nuevo pacto. Entonces, todo esto es el pacto, que comienza con un pacto de redención, que se manifiesta con un pacto de obras, que sigue por el pacto de gracia, que sigue por el antiguo pacto, que es el pacto de la ley, y que concluye con el nuevo pacto, que es el pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esto a modo de que usted tenga una estructura para poder entender por qué tenemos que hablar de esto. Y ese nuevo pacto que es en el que estamos hoy, que es el que tenemos que conocer, porque necesitamos saber cómo debemos desarrollarnos en ese nuevo pacto, va a afectar directamente nuestra comunión con Dios. Por eso quiero hablar de esto, porque esto afecta directamente cómo nosotros nos comunicamos con Dios. Y este nuevo pacto, como acabamos de leer, tiene un mediador. Todos los pactos necesitaron un mediador. ¿Qué es un mediador? Un mediador, algunos sinónimos de mediador es un enlace. Necesitamos un enlace, necesitamos un vínculo, una conexión, un gestor. Cuando usted tiene que hacer un trámite y usted no sabe cómo hacerlo, usted contrata a un gestor que conoce cómo es el asunto y que lo va a ayudar a usted a hacer esos trámites. Eso es un mediador, un gestor, un gerente, un agente, un árbitro. Cuando hay dos equipos necesitamos un árbitro que pueda mediar entre los dos equipos para que no se peleen entre ellos. Tiene que haber alguien allí impartiendo justicia. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacía falta o por qué hace falta un mediador para el pacto en el que estamos? ¿Por qué hace falta un mediador? Mire,
La principal razón es porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. Nadie ha visto al Padre eterno. Nadie. A Dios nadie lo ha visto. En 1 de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, allí habita el Creador del cielo y de la tierra, en una luz inaccesible. Usted y yo no podemos tener ingreso a ese lugar. Dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así como Pablo describe al Padre, ningún ser humano tiene acceso y ha podido conocer a ese Dios, no lo ha podido ver. Entonces, el Dios eterno, que es espíritu, para poder comunicarse con el hombre, con la creación, siempre utilizó de mediadores, porque Dios no puede ser visto, porque el hombre no lo podría ver, no se podría comunicar. Entonces Dios utilizó enlaces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Usted va a ver que Dios utilizó mediadores para poder vincularse con el hombre. Y en el Antiguo Testamento Dios utilizó 3 tipos de enlaces o 3 tipos de mediadores para una tarea específica. Les daba una tarea específica y a quienes Él ungía con su Espíritu Santo para que pudieran ser esos mediadores. Estos 3 tipos de mediadores fueron los profetas, los sacerdotes y los reyes. Por eso cuando usted lee el Antiguo Testamento va a ver que está todo lleno de profetas, de reyes, de sacerdotes, y todo eso son figura de lo que hoy estamos experimentando y pudiendo vivir, que es la persona de Cristo. Pero no nos vamos a adelantar, vamos a ir yendo cronológicamente. Tenemos algunos ejemplos de profetas. Cuando usted abre la Biblia ve, por ejemplo, al profeta Isaías. Hemos leído al profeta Elías, Jeremías, a Zacarías, a Ezequiel. ¿Cuántos se acuerdan de Natán? Cuando Dios le quiso hablar a David, le mandó al profeta Natán y le dijo, tú eres ese hombre, y fue y le dio una palabra de parte de Dios. También vimos sacerdotes. Uno de los primeros sacerdotes que aparece en el Antiguo Testamento es Melquisedec, esa figura misteriosa que se le aparece a Abraham. Vemos a Aarón. Usted sabe que cuando ya llegó la ley de la tribu levítica, aparece a Aarón y toda en la descendencia de los sacerdotes. Conocemos al sacerdote Sadoc o a Elí. Hubieron sacerdotes buenos y malos. Habían algunos útiles y otros inútiles. Lo que estamos viendo es la figura. Yo quiero que usted vea en el Antiguo Testamento la figura, tanto del profeta como del sacerdote, pero también como del rey. ¿Cuántos reyes conoce usted en el Antiguo Testamento? David, el más conocido, el más preponderante. Salomón, su hijo, el rey Ezequías, Josías. Bueno, ahí usted puede conocer cómo era la figura del rey, del sacerdote y del profeta. En el Antiguo Testamento Dios ponía su palabra en la boca de un profeta. Dios no hablaba directamente con el hombre, sino que utilizaba al profeta para darle su palabra. Y en cuanto este hombre viviera lleno del Espíritu Santo, podía entregar la palabra al pueblo. Ese era como Dios utilizaba al profeta. Era para que el profeta pudiera ser el canal, el mediador, el enlace para que Dios, el Dios invisible, pudiera hablar con el pueblo y entregar su mensaje. Usted va a ver que en el Antiguo Testamento y hasta la actualidad nos encontramos con falsos profetas y profetas verdaderos. Comúnmente los populares eran los falsos profetas. Los falsos profetas todos los querían escuchar. A los verdaderos los apedreaban, los encarcelaban, no los querían escuchar. Esto para que usted tome un parámetro también para los días de hoy. Nadie quiere escuchar a los verdaderos profetas porque te hablan del pecado, porque te traen un mensaje de parte de Dios. Y los falsos profetas son buscados por las multitudes. Sí, eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Dios también utilizaba sacerdotes. Así como usaba profetas, usaba sacerdotes santos, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pudieran ofrecer sacrificios. ¿Cuántos se acuerdan del templo de Jerusalén, donde los sacerdotes eran los que hacían los sacrificios? ¿Para qué? Para mediar entre Dios y el pueblo. Ellos eran los mediadores, llevaban el sacrificio al altar.
y pudieran interceder por el pecado del pueblo. Ese era el trabajo que tenían los sacerdotes. Y Dios también utilizó reyes, a quienes ungía y a quienes también los preparaba para que hicieran cumplir la palabra, y a ellos les daba sabidurías y órdenes para que ejecutaran la palabra de Dios en la tierra. Esto es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento. Pero ya bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, el Señor va a utilizar un solo mediador. En el Antiguo usaba varios, ahora utiliza un solo mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. Estamos ya en el Nuevo Pacto, nuestro pacto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera enseñanza: usted no necesita de otro hombre para llegar a Dios. Usted no necesita del pastor para que Dios lo oiga. Usted no necesita del pastor para hablarle a Dios. Y nos ha pasado a los pastores siempre que viene alguien y te dice: pastor, a usted que Dios lo escucha más que a mí. Entonces piensan que Dios lo escucha más al pastor. Eso es Antiguo Testamento, eso pertenece a otro pacto. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, donde cada uno de nosotros, por medio de ese mediador que tenemos, podemos tener comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso te dije que esta palabra viene para que nosotros aprendamos a tener comunión con Dios, para que nos sepamos comunicar con Él, para que lo podamos hablar, para que lo podamos oír y para que lo podamos obedecer. Entonces vuelvo a leer 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, ese inaccesible, ese que es invisible, que nadie puede ver, pero también dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos tener acceso a ese Dios invisible. Entonces, conocer el oficio de Cristo es imprescindible para una correcta comunión con nuestro Padre Celestial. Ignorar esto, mi hermano, es no poder conectarnos con el Padre. Ignorar el triple oficio de Cristo nos va a dejar muchas veces sin poder. Por eso, mire, en el mundo hay mucha gente que ora. La pregunta es que Dios los oiga. La pregunta es si Dios les habla. La pregunta es si ellos obedecen la palabra de Dios. Porque oración es lo que sobra en este mundo. Los musulmanes oran, los judíos oran, los brujos oran, todos oran. La pregunta es si Dios oye. Y nosotros nos tenemos que hacer la misma pregunta. Sí, todos podemos orar aquí, todos tenemos Biblia y oramos. La pregunta es si Dios me oye. La pregunta es si yo oigo a Dios. Y la evidencia de que yo lo oigo y de que Él me oye, de que hay una comunión, es que puedo obedecer. Si no hay obediencia es porque no estoy teniendo comunión con Él. Entonces, yo creo que la ineficacia en la comunión de muchos creyentes es el desconocimiento del triple oficio que tiene Cristo a favor nuestro y en conexión con el Padre Celestial. Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Habla mejor que la de Abel, que la de los sacrificios que se hacían en el pueblo en el Antiguo Testamento. Habla mejor que cualquier sacrificio. Es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para que nosotros pudiéramos tener ahora comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amados, ¿cuántos quieren tener comunión con el Creador del cielo, de la tierra, con el dueño del universo, con el que te dio el soplo de vida? Necesitamos entender a ese mediador. No solamente conocer la figura de Jesús. No solamente saber que cuando yo haga una oración diga en el nombre de Jesús. Y a veces pensamos que porque digo en el nombre de Jesús me va a escuchar. No, yo tengo que entender que yo ya no uso. Mire, los del Antiguo Testamento sabían. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl? Que Saúl estaban por ir a la guerra y no venía Samuel y se demoraba Samuel y Saúl dijo: listo, voy a hacer yo el sacrificio. Él no podía hacer el sacrificio, lo tenía que hacer el sacerdote, y se apresuró, hizo un sacrificio, y cuando vino Samuel le dijo: locamente has hecho, el Señor te quita el reino.
Porque no es que usted y yo podemos hacer lo que se nos da la gana. Tenemos que conocer cómo funciona el diseño de Dios. Y si vamos a orar bajo el nuevo pacto, tenemos que saber cómo es el diseño de Dios para orar. Porque si yo oro con desconocimiento, Dios sabe que yo no conozco, el mundo espiritual sabe que yo no entiendo. Y si yo no oro en fe, mi hermano, yo no voy a ser oído por Dios, aunque Dios quiera oírte. Porque esto no se, Dios no es mediocre, Dios no es chabacano. Dios dice, bueno, es ignorante, no sabe lo que es un sacerdote, no sabe lo que es un rey, pero lo voy a oír. No, hermano, no funciona así. Por eso dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y la gente no conoce, los cristianos han rebajado el evangelio, se piensa que es cantar 4 canciones y emocionarse en una reunión, pero no alcanza. Usted tiene que conocer a Dios y cómo Dios piensa. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo voy a caminar con Dios si yo no estoy de acuerdo con lo que Dios piensa? Entonces es necesario que nos podamos sumergir en el conocimiento de lo más importante que nos podemos sumergir, que es la persona de Cristo, el mediador, el enlace, la conexión, para asegurarme de que si yo hablo, Dios me oye, que si Dios habla, yo lo oigo y que como consecuencia yo le puedo obedecer. De eso se trata este mensaje y esta palabra en el día de hoy. Entonces Jesús tiene un triple oficio en su mediación. Muchos dicen, ¿por qué murió Jesús? Si Dios podía hablar con el hombre, no podía. No podía. Dios sigue necesitando al profeta, sigue necesitando al sacerdote y sigue necesitando a un rey. Solo que ahora juntó todo en uno solo. Simplificó todo en Cristo. Y yo tengo que conocer el triple oficio de Cristo. Entonces, vamos a ver primero a Cristo como profeta. Jesucristo no es un profeta común. Él es el profeta. Hubieron muchos profetas en la historia, pero Él es el profeta por excelencia. Él es la palabra de Dios encarnada. Y vamos a ir a Hebreos 1, donde el autor se encarga de decirnos esto. Fíjese, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, los postreros días comenzaron desde la cruz. Hace 2000 años comenzaron los postreros días. O sea que estamos en los postreros días. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo te habla Dios ahora? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, aquí aprendemos que Dios nos habla por el Hijo. Ya no va a hablar más ni por reyes ni por profetas, porque hay mucho misticismo en la iglesia moderna. No, yo voy a ir a la casa de tal persona porque yo quiero una palabra de Dios. Y no se han dado cuenta que ahora Dios nos habla por el Hijo. Por eso hay mucha confusión en las religiones. No, vamos a buscar al gurú. El gurú tal que él tiene una palabra para mí. Hermano, sálgase de allí porque eso está fuera del evangelio. Eso era Antiguo Testamento, cuando iban a buscar al profeta, iban a buscar al vidente, iban a buscar. Hoy la gente anda por todos lados, va a los hechiceros, le paga a la gente para hablar con los muertos. Todo eso es abominación para Dios. La Biblia dice que debemos hablar con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, el único mediador que tenemos hoy. ¿Cuántos se acuerdan en el monte de la transfiguración? Y apareció una voz que dijo, a él oíd. O sea, a él oigan. Estaba Pedro, estaba Elías, habían venido, estaban todos ahí reunidos en ese monte de la transfiguración. Pero la voz del Padre dijo, óiganlo a él. ¿A quién tenemos que oír hoy? A Cristo. Él es el profeta. Él es el que nos habla. Él es el que te va a hablar. Y usted y yo tenemos que aprender a oírlo a Él, que ese fue el mandamiento en ese monte cuando el Padre dijo, a Él lo tienen que oír. Óiganlo a Él. Él es el profeta actual, Él es el que les va a hablar. Apocalipsis dice que Él es el que le habla a la iglesia. ¿Quién nos habla a nosotros? Es Cristo. ¿Usará el pastor? Sí, trae un mensaje, pero el que habla en tu corazón no soy yo, es el Espíritu Santo. Y eso es bueno porque es anti-errores, porque usted tiene allí un
paladar espiritual que le va a decir, no, el pastor se está equivocando. Porque si usted conoce la palabra, usted va a saber cuando yo me equivoco. Entonces, ahora, cuando la gente no sabe cuando el otro se equivoca, cuando no lee la Escritura, cuando no busca escuchar la voz de Dios, cuando no sabe quién es el mediador, a quién hay que oír, quién es el profeta que hoy nos habla. El profeta que hoy nos habla se llama Jesucristo, nuestro Señor. Y dice la Escritura que ni siquiera Jesucristo va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que oye decir a su Padre. Jesucristo es el vocero del Padre. Él y el Padre son uno. Ellos concuerdan, ellos no están en disidencia. Usted y yo podemos estar en un desacuerdo, pero el Padre con el Hijo no están en desacuerdo. Entonces todo lo que Jesús nos habla por su Espíritu Santo a nosotros está totalmente de acuerdo con el Padre. Él nos va a decir todo lo que el Padre quiere decirnos. Jesús es el tema central de todas las profecías. Cuando usted se va al Antiguo Testamento y empieza a leer todas las profecías, todo lo que se había profetizado, todas las profecías hablan de Jesús. Todo. Usted cuando va a leer un libro en el Antiguo Testamento, si usted no está viendo a Cristo, usted se va a quedar solamente con una historia. Por eso es que tenemos que ir a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. El profeta, Cristo, le habla de parte de Dios al pueblo. El otro oficio, vamos a ir al otro oficio que tiene Cristo, es el de sacerdote. O sea, Jesucristo no es solamente profeta, también ahora es el sacerdote. Y la particularidad del sacerdote es que habla de parte del pueblo a Dios. Fíjese que el profeta habla de parte de Dios al pueblo, pero el sacerdote habla de parte del pueblo a Dios. Por eso lo necesitamos a él como sumo sacerdote. Entonces usted dice, oh, Dios me escucha, Dios no me escucha, yo no, ¿cómo sé? Usted, y esto no es para que saque este mensaje cuando vaya a orar, pero es para que usted ya esté consciente de que usted no solamente tiene un profeta que le va a hablar, sino que usted tiene un sacerdote cuando usted quiera hablar para que el Padre Celestial lo escuche a usted. Porque si yo no entiendo esto, me quedo siempre con la duda. ¿Me habrá escuchado Dios? Yo creo que Dios no me escucha. Y andan en unas crisis. ¿Por qué? Porque no entendemos, y esto sumado a la fe es una bomba, mi hermano, porque cuando usted cree que Dios le habla, cuando usted cree que Dios lo escucha, usted empieza a ser transformado y usted puede obedecer toda palabra de Dios. Entonces Él es sacerdote. Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Padre lo constituyó sacerdote al Hijo para que nosotros podamos llegar al Padre, no solamente para Él hablarnos a nosotros, sino porque Él también te quiere oír. ¿Sabías eso? Que Dios te quiere oír. Vamos a derribar algunos mitos en esta mañana, pero primero vamos a ver una parte legal. Usted sabe que en el Antiguo Testamento todos los sacerdotes venían de la tribu de Leví. No podía haber un sacerdote nacido en la tribu de Simeón. Hablando de las 12 tribus de Israel. De la tribu de Leví venían todos los sacerdotes. Y de la tribu de Judá venían los reyes. Entonces acá hay una cuestión legal. Y eso es por qué Dios, si me dejas el último versículo puesto, es por qué Dios lo nombra a su Hijo con otro orden sacerdotal. ¿Por qué lo llama? Y acá pone según el orden de Melquisedec y no según el orden levítico. ¿Por qué? Porque como vamos a ver enseguida, nuestro mediador no solamente es profeta, no solamente es sacerdote, sino que también es rey. Y no podés nacer en dos tribus al mismo tiempo. Para ser sacerdote en el antiguo pacto tenías que venir de la tribu de Leví. Para ser rey tenías que venir de la tribu de Judá, porque el Mesías venía de la tribu de Judá y estaba profetizado. Y ahí entraba, y esto está puesto para los judíos, para los gentiles, para todos los hombres, para que no haya conflicto de por qué Jesús sí es el Mesías. Porque la gran discusión que usted ve en los evangelios, ¿por qué usted ve en los evangelios? Y este hijo de tal, hijo de tal, hijo, las genealogías te las escriben todas, ¿sabe para qué? Porque toda la gran discusión era, ¿Jesús es el Mesías o Jesús no es el Mesías? ¿Califica para ser
o no califica para ser? Esa es la gran discusión. Los judíos rechazaban a Jesús como Mesías. Y entonces la Biblia, y todo está en la Biblia para que usted y yo podamos estar seguros de que Jesús cumple con todos los requisitos para ser el Mesías prometido a los hombres. Todos los requisitos legales. Para que no haya ninguna duda en nosotros. Entonces, ¿es sacerdote? Sí, pero no es sacerdote levítico según el orden de Melquisedec. Puede ser el rey porque tiene que cumplir los 3 requisitos. ¿Es rey? Sí, porque nació de la tribu de Judá. Por eso también se le llama el hijo de David. Y David era de la tribu de Judá. ¿Se entiende? Esto es una parte legal. Yo sé que puede ser un poquito complicado, pero lo necesitamos entender. Para estar seguros de en quién creemos. Porque el conocimiento es importante, porque no podemos creer en lo que no conocemos. Hebreos 4:14. Por tanto, de esto se trata todo el Nuevo Testamento. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Para qué queremos saber esto, pastor? Para cuando vayas a orar. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sí te conoce. Él sabe de tu debilidad, sabe de mi debilidad y quiere oírte. Sino uno que fue tentado en todo, o sea, como Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios hecho hombre? O sea, Dios, para poderte entender a vos, o sea, Dios claro que no entiende la carne, porque Dios es Dios. Ahora, para poderte entender a vos, ¿qué hizo? Se hizo hombre. Y dice que fue tentado en todo. Y por eso dice que ahora, a través de Jesucristo, el Padre te comprende, entiende tu debilidad, porque lo entiende a través de Jesucristo. Si no, imagínese un Dios eterno que jamás vio pecado, que jamás fue carne, que jamás caminó por tierra. ¿Cómo va a poder entender tu debilidad y la mía? Entonces Él, en su plan perfecto y manifiesto acá en la tierra, a través de ese sumo sacerdote, podemos nosotros, no solamente Él como profeta nos habla de parte de Dios, sino que como sumo sacerdote, Él le habla al Padre de parte de nosotros. Esto es maravilloso, mi hermano. Cuando usted va a orar sabiendo que a vos te oye tu Padre Celestial por medio de Jesucristo, porque Jesucristo, porque mire, lo vimos estos últimos 2 semanas, Satanás va a venir a acusarte, va a venir a decirte cómo Dios te va a escuchar con todo el pecado que tenés. Paralelamente a eso sabemos que nosotros pecamos cada microsegundo de nuestra existencia, que aunque no estemos cometiendo pecados graves, tenemos pecado igual, porque un pensamiento que se pase por nuestra cabeza, una palabra fuera de lugar, ya pecamos. Entonces la gran pregunta de muchos es ¿cómo Dios me va a escuchar? Un Dios santo a una persona tan pecadora como yo. Pero para eso tenemos al mediador. Para eso tenemos el triple oficio de Jesucristo, que es la conexión, que es el enlace y el que nos permite que tengamos comunión con ese Padre amoroso, con ese Padre celestial, que no está buscando quemarte con un rayo, que lo que está buscando es tener comunión con vos, porque toda la ira que Él tenía contra el pecado, la derramó sobre Jesucristo en la cruz, y ya no está enojado con vos. Y si algo nos hace el Señor para corregirnos, es porque nos estamos desviando. Pero mi hermano, no es castigo, porque castigó ya en nuestro lugar al sustituto, a Jesucristo. Hermano, esto tiene que conectarnos con el Padre. Esto nos tiene que conectar con el Padre Celestial. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Por eso se hizo hombre, pero sin pecado. Acerquémonos pues, hermano, esto es clave. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Algunos van a orar y dicen, ay, si Dios no me oye, pero bueno, tengo que orar. No, usted tiene que saber que Dios lo va a oír. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la convicción más grande que tengo que tener es que por mi pecado ya pagó Jesucristo. Que Él me ve a través de su Hijo y me ve como si el pecado nunca hubiera estado en mí.
Por eso Jesucristo es intercesor. Acerquémonos confiadamente, mi hermano. Mi exhortación en esta mañana es que la próxima vez que ores, vayas al trono confiado. No, bueno, voy a orar, no sé si Dios me va a oír. No, vaya confiado, Dios te oye. El que no cree es usted a veces o yo, pero Dios sí nos oye. ¿Para qué? Para al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué? De la situación que estés viviendo. ¿Cuál es? Enfermedad. Hay oportuno socorro. Peligro. Hay oportuno socorro. Situaciones internas del alma, cosas que no has podido resolver. Hay oportuno socorro. Esclavitud, ataduras. Hay oportuno socorro. Es para todo que nos acercamos al trono de la gracia. Entonces, mi hermano, les dije que esto iba a afectar nuestra oración de una forma positiva. Para oír la voz de Dios, entonces tenemos que oírlo a Jesús, porque Él es nuestro profeta. No lo tengo acá en Deuteronomio 18:15, cuando dice: y yo les levantaré profeta de entre vuestros hermanos, y todo aquel que no oyere a ese profeta será cortado. Hermano, lo peor que nos puede pasar a nosotros es no oír a Jesucristo. Prestemos atención a las palabras de Jesucristo. Recién lo leyó mi esposa: y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No hay tal cosa como un cristiano que no oye la voz de Dios. Eso es, hay que revisar, hay un problema. Hay que abrir el capó, hay que ver el motor, qué es lo que se rompió. No puede ser que no oigamos la voz de Dios. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo sé que una oveja es de Cristo? Porque sigue a Cristo. No sigue hombres, no sigue personas, no sigue modas, sigue a Cristo. Y sigue a Cristo y su palabra porque lo oye. Y eso es muy importante. Segundo, podemos hablarle al Padre. Es importante que entendamos que Él, el Señor Jesucristo, se compadece de nuestras debilidades porque Él experimentó lo que es vivir en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y es por eso que Él intercede por nosotros. Yo no sé, me imagino, pero le debe decir al Padre: Padre, yo estuve en un cuerpo, no sabe lo que es estar allí. ¿Sabe qué? Intercede por nosotros. No sabe lo que están sufriendo, no sabe el pecado, el daño que les hizo. Por eso, pero Padre, yo pagué por ellos. Así que el Padre te ve como si en tu vida no hubiera pecado. Por eso dice: vayan tranquilos al trono. Al trono no se puede entrar con pecado. Y cuando la Biblia te dice: anda confiadamente al trono de la gracia, es porque no está viendo tu pecado, porque tu pecado fue perdonado en Jesucristo. Y no solamente que fue perdonado tu pecado pasado, sino que fuiste justificado. Es decir, todo pecado que estás cometiendo y que vas a cometer. Por eso tenemos acceso al trono de la gracia y podemos hallar gracia para el oportuno socorro. La pregunta es si cuando vas a orar vas con esta convicción. Hay que ir con esta convicción a orar. Padre, vengo delante de tu trono sabiendo que mi pecado fue perdonado en tu Hijo Jesucristo. Así podríamos empezar nuestras oraciones. Señor, acá dice que vos nos hablas por el Hijo y ahí tenés tu Biblia. Puedes abrir tu Biblia y qué palabras dijo Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Y podés oír la voz de Dios a través de tu escritura, por ejemplo, de tu Biblia. Vamos por último al tercero. Jesucristo es el Rey. Entonces es mi profeta, es mi sacerdote, pero también es mi Rey. Y como ya dijimos recién, el Rey debía venir de la tribu de Judá. El Mesías Rey vendría de esa tribu y por eso nosotros podemos ver que legalmente Jesucristo es el profeta, el Rey y el sacerdote prometido. Como profeta, fíjese la diferencia entre Jesús como profeta y los profetas del Antiguo Testamento. Como profeta, Jesús es el sujeto y el objeto de la profecía. El profeta del Antiguo Testamento era un profeta que traía una palabra y la entregaba. Pero Jesucristo no es igual que los profetas del Antiguo Testamento. Por eso el Islam te puede decir que Jesús es un profeta más. Pero no es un profeta más. Jesucristo es el profeta por excelencia. Entonces, Él es el sujeto y Él es el objeto de la profecía.
¿Qué significa? Él es el que habla, pero también Él es la palabra. Él es el que habla, pero también es el mensaje. Eso es Jesucristo. Por eso el que me tiene a mí tiene la vida. El que me tiene a mí ha visto al Padre. Él es el mensaje. No solamente que lo oímos, sino que lo recibimos a Él como el mensaje. Como sacerdote pasa lo mismo. Él es el sujeto y el objeto del sacrificio. En el Antiguo Testamento el sacerdote iba, agarraba un corderito, lo sacrificaba. Pero Jesucristo no solamente es el sacerdote que lleva el cordero, sino que Él es el cordero. Y que Él es el que se entregó en sacrificio. Fíjense, esto es legal, mi hermano, esto es importantísimo entenderlo para nuestra comunión con el Señor. Él es el que ofrece el sacrificio y Él es el sacrificio. Eso lo vemos en el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto nos está hablando que también es el rey. No solamente es sacerdote, no solamente es profeta, también es el rey. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo se sentó Jesús a la diestra del Padre? En la ascensión. Luego de que resucitó el tercer día, ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y ahí fue constituido como rey de todo lo que existe. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo posicionó y le dio autoridad sobre toda la creación. Ahora veamos un poquito cómo era el rey, para entender a Jesús como rey, como nuestro rey. ¿Cómo era el rey en el Antiguo Testamento? Los reyes estaban sujetos a la ley, no es que el rey hacía lo que quería. Usted va a ver que los reyes del Antiguo Testamento decían conforme a la ley. Y cuando se decía un decreto no se podía cambiar porque el rey estaba sujeto a la ley. Miren, Daniel 6:8 hay un ejemplo muy lindo. Le dicen, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no se pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Fíjese cómo operaba la ley y el rey. ¿Cuántos se acuerdan del rey Asuero con Esther? Cuando dio el decreto de destruir a los judíos y después no podía cambiar el decreto. Después se dio cuenta que le habían hecho un engaño y después quería salvar a los judíos y él mismo no podía cambiar el decreto que le había dado por más que fuera el rey. Es maravilloso entender esto. El Señor ha decretado que vos sos hijo. Ahora, mi hermano, ¿qué puede cambiar que vos seas hijo de Dios? Nada. Él ya ha decretado que sos hijo. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y te ha glorificado para que seas salvo en gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién puede cambiar el decreto del rey? Nadie. Nadie ni nada puede cambiar lo que Él ha decretado. Entonces, es importante entender que Él está sujeto a ley y que Jesucristo es el rey, pero Jesucristo es la ley. Amado, es maravilloso. No te estoy hablando de un diosito, no te estoy hablando de un santito de esos que le prenden velas. Te estoy hablando del Hijo de Dios, te estoy hablando del que te dio la vida, te estoy hablando del Creador de los cielos y de la tierra, de quien te ama y que te ha escogido para que seas su hijo por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Disfruten su corazón lo que estamos diciendo. Entonces podemos decir que el profeta es el poder legislativo, el sacerdote es el judicial y el rey es el ejecutivo, el que hacía cumplir la ley. Todos los oficios en la antigüedad, estos oficios en la antigüedad han estado marcados por corrupción. Incluso David, usted sabe que David, el mejor rey que tuvo Israel, hizo aberraciones, cometió pecados aberrantes. Pero eso eran los hombres. Todas las profecías del Antiguo Testamento hablan acerca de este sacerdote, de este profeta y de este rey que vendría, es decir, de nuestro Mesías, y que podría traer su reino para siempre. Todos los judíos esperaban el reino. Todos esperaban el reino de Dios en la tierra, el Mesías que vendría a la tierra, porque ahí traería paz. Hermanos, ese tiempo ya vino, el rey ya vino, y lo que quiero comunicarle a muchos de ustedes es que si no se habían enterado, el rey ya está aquí. No es que estamos esperando que un día va a venir ese rey, así como los judíos que están esperando un reino mesiánico. Tenés que entender que el rey ya vino, que el rey ya se sentó en el trono. Él está reinando.
Acompáñenme a Lucas, porque todas las profecías del Antiguo Testamento hablaban de esto que estamos viviendo hoy. Lucas 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Una profecía en Isaías 9:7 dice: y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esas profecías se cumplieron. Por eso usted y yo, si somos hijos de Dios, si le hablamos a Dios, si Dios nos habla, tenemos paz en nuestros corazones. Podemos estar en plena guerra, podemos estar en un mundo que se cae a pedazos, pero nuestros corazones rebosan de paz. No importa por la crisis que estés pasando, tu corazón tiene paz si es que eres un hijo de Dios, si es que le has creído y si es que le estás hablando. Porque sabemos que somos hijos de Dios porque hablamos con nuestro Padre Celestial. Hay algunas excepciones de hijos rebeldes que no hablan con su padre ni oyen a su padre, por eso sus corazones no tienen paz. Pero cuando usted habla con el Padre, cuando usted oye la voz de su Padre y cuando usted decide obedecerle, el reino de Dios que ya vino a su vida, si usted es hijo, entonces se empieza a manifestar. Porque ¿qué es reino? Que yo le obedezca. Yo no puedo decir, el reino de Dios está acá en mi vida y yo no le obedezco nunca. ¿Qué reino es ese? Reino es porque hay un rey que gobierna. Tengo un profeta que me habla, tengo un sacerdote que me oye. Eso manifiesta un hijo de Dios. En él ha esperado su pueblo desde siempre. Y ese tiempo ya llegó. Y por cuanto es rey, es que ha sido perseguido. Todas las persecuciones que sufrió Jesús es porque es rey. Mire, desde que nació. ¿Cuántos se acuerdan los reyes, los famosos reyes magos que venían de Oriente y que venían a buscar a adorar al rey? Ese fue el problema. Ellos dijeron la palabra rey. Cuando Herodes y los de Jerusalén escucharon la palabra rey, lo quisieron matar. Mateo 2:2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hasta los magos de Babilonia sabían que era el rey. Mi pregunta es si la iglesia de hoy sabe que Él es el rey. Él no es Diosito. Él no es el barba. Él no es, no sé cómo le faltan el respeto en todos lados. Él es el rey. Somos amigachos con Él. No. ¿Cómo te diriges al rey? Yo le puedo asegurar que usted ni al peor de los presidentes le faltaría el respeto. Usted se encuentra con el presidente, no sé, aunque usted no esté de acuerdo, pero usted lo va a respetar porque es el presidente. ¿Cómo respetamos a nuestro rey? ¿Qué temor le tenemos? ¿Qué reverencia le tenemos? Le decimos Señor, y con razón reclamaba el Señor en el Antiguo Testamento cuando decía: si me dicen Señor, Señor, ¿dónde está mi obediencia? Si me dicen Rey, ¿dónde está mi respeto? Israel le decía Rey, le decía Señor y no lo respetaban. Mateo 26:63. Ahí lo tenían a punto de llevarlo a la cruz y ahí estaban indagándolo. Dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, corrupto de esos días, le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, si verdaderamente tú eres el Mesías, si tú eres el Rey. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Se armó. Llegó el Rey, nació y murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y hoy Él tiene dos tronos, uno a la diestra del Padre y otro adentro del corazón de su iglesia. Y tiene que estar sentado en su trono, porque si estás sentado en su trono te gobierna. Si no te gobierna, tienes que preguntarte si realmente estás sentado en el trono de tu corazón. ¿Cómo es esto del reino de Dios? El reino de Dios ya vino, pero vino primero a tu corazón, vino a nuestros corazones, está dentro nuestro. Así fue la venida del Señor. Primero Él vino y se instaló en el corazón de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Allí está sentado. Por eso el mundo no le ve, el mundo no le conoce, pero usted sí le conoce.
Usted y yo sí le conocemos. Porque es nuestro rey, porque es nuestro profeta, porque es nuestro sacerdote. Tenemos comunión con nuestro Padre por medio de Él. Y la evidencia es que yo le obedezco, o al menos me desvivo por obedecerle. Claro que fallo, claro que me equivoco, claro que tengo 3 enemigos como el mundo, el diablo y la carne, pero ¿saben qué? Peleo cada día para poder obedecerle. ¿Cómo peleo? Por su gracia. No es con mis fuerzas, porque no me alcanzan. Fallo muchas veces porque lo intento con mi fuerza. Pero cuando empiezo a creer y empiezo a entender que es por su gracia, que yo por su gracia le puedo obedecer, que yo por su gracia me puedo arrepentir, que yo por su gracia puedo humillarme, entonces en mi debilidad es que soy fuerte. A eso se refiere, ¿no? En la debilidad que peco todos los días. Ay, en esa debilidad no, en esa debilidad no. En la debilidad de que tú sabes que usted no puede. En la debilidad que usted sabe que necesita la gracia de Dios para poder caminar en comunión con Él. Usted necesita su gracia aún hasta para orar. Usted no se puede arrepentir si usted quiere. Usted se arrepiente porque la bondad, la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Todo lo necesitamos de Él. Apartado de Él, nada podemos hacer. A eso se refieren esos versículos. Así que Él es el que nos gobierna. Él es el rey del universo. Él es el rey de toda la creación. La única diferencia que tiene el reino de Dios hoy en nuestros corazones con su segunda venida es la visibilidad pública. La única diferencia. Él ya gobierna nuestros corazones, Él gobierna en su iglesia. Y la diferencia en su segunda venida será que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes. Ese es nuestro anuncio. ¿Por qué podemos anunciarlo? Porque nosotros ya lo recibimos. Por eso lo anunciamos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Esa es nuestra advertencia a este mundo que se pierde. Por eso si usted está en esta mañana, en este lugar, y no tiene la certeza de que usted tiene a Cristo siendo su rey, su profeta y su sacerdote, lo que tiene que hacer en este mismo instante es cerrar los ojos y decirle: Señor, te invito, quiero que seas el que llene mi vida, quiero de tu Espíritu Santo, he creído al Evangelio, dame tu salvación, justifícame de mis pecados, quiero conocerte. Y si usted está haciendo eso, es porque usted ha sido llamado por el Señor, porque nadie puede venir al Señor si Él no lo llama. Y que usted esté en este recinto en esta mañana me muestra que usted no está aquí. Bueno, a veces viene gente así porque sí, pero la mayoría de los que están aquí vienen porque Dios los trajo. Así que si usted se ha sentido atraído de alguna manera al mensaje, a la iglesia, es porque Dios te está atrayendo con cuerdas de amor y te quiere salvar. Y si usted ya fue salvo, lo que usted tiene que hacer ahora es asegurarse de que tiene una buena comunión con su rey, con su sacerdote y con su profeta. Y usted va a ser una persona indestructible en esta tierra. Usted no se va a ir antes de tiempo. Usted va a vivir todo lo que tenga que vivir. Si usted puede oír la voz de Dios y usted puede hablar con Dios y puede obedecerle. Es importante, es importante. Él es nuestro rey. Por eso fíjese. Volvemos, yo me vuelvo un poquito en el tiempo. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan el Bautista, era la predicación de Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A dónde? A los corazones de los hombres. Todavía no viene sobre toda la tierra, aunque Él es el rey de todo lo creado. Llegará un día donde estos sistemas que usted ve van a ser gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque todo ojo le verá. Esto no se va a quedar, como siempre lo digo, no va a quedar en las manos de los presidentes que tenemos. Esto no va a quedar en las manos ni de Trump, ni de Vladimir Putin, ni de ninguno de los hombres de esta tierra. Esto le pertenece a Jesucristo. Y nosotros estamos anunciando el reino de los cielos. Estamos anunciando que el Señor vuelve. Y que más vale que los que están recibiendo el mensaje vengan a los pies de Cristo, se arrepientan y entreguen sus vidas. Y los que están en Cristo Jesús y han estado desvariando, han estado perdidos, arrepiéntete de tu pecado, deja de pecar y vente a Cristo. Restaura la comunión. Deja el adulterio, deja la fornicación, deja el robo, deja la mentira, porque esos son pecados que también cometen los cristianos. Y necesitamos venir a Él. Y Él dice: si tus pecados fueren rojos como la grana,
Dice, los voy a volver blancos como la nieve. Te voy a limpiar. Estamos a tiempo. Dios no te está esperando con un garrote atrás de la puerta. Te está diciendo arrepentite porque Jesús ya pagó por ese pecado. ¿Qué estás haciendo perdido en el pecado? ¿Qué estás haciendo? Porque va a venir un día donde ya no habrá más tiempo. Así no creían en la antigüedad. Va a venir un Mesías, va a venir un Mesías. Y los judíos no le creyeron. Le pusieron todos los cuestionamientos y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y hoy estamos igual. Y dice que va a ser como los días de Noé. Que van a ser pocos los que se van a salvar. ¿Por qué? Porque la mayoría está distraído en un mundo lleno de luces y de entretenimiento. Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Iglesia, no te distraigas buscando las añadiduras. No es más importante tu casa, no es más importante tu auto, no es más importante tu trabajo, no es más importante, eso son añadiduras. Dios se va a encargar de restituirnos lo que perdimos, lo que no tenemos, todo eso Dios se encarga. Son añadiduras. Nosotros pongamos la vista en el reino que ya está dentro nuestro. Y desarrollemos, habitemos ese reino. ¿Cómo se habita en el reino, pastor? Obedeciendo a Jesucristo, nada más. No haciendo rituales, no, es obedeciendo a Jesucristo, nada más. Dijo santidad, santidad. Dijo buscadme, lo buscamos. Dijo congreguen, congreguen. Dijo conozcan, mediten en mi palabra. Dijo dejen el mundo, dejen de enamorarse del mundo. Dejemos de enamorarnos del mundo. Porque este mundo es enemistad con Dios. Así que hoy, ¿qué predicamos? Predicamos el evangelio del reino, eso es lo que estamos predicando. Estamos predicando el evangelio del reino. Hoy se trata de entender que el reino ya está entre nosotros, de que su nombre es sobre todo nombre y que Él ya reina. Por eso, ¿cuántos han escuchado el aleluya de Händel? Es un himno antiguo. ¿Qué dice después? Dios el omnipotente ya reina. Ya reina. No estamos esperando que venga a reinar, no, va a venir a reinar sobre todas las naciones, pero sobre nosotros ya reina, ya reina. Lo importante es que lo veamos como rey. Mateo 13:19, acá está la guerra. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por eso hay que tomarse este tiempo, mi hermano. Hoy estamos en peligro porque la cristiandad está hablando motivación, palabras de éxito, que te vas a volver rico. No, eso es lo que se está predicando en el mundo. Cuando nosotros tenemos que venir ¿a dónde? Al evangelio, a la doctrina, al fundamento, a la palabra. Mire, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ese es nuestro gran riesgo. Y sigue la parábola, hablando del peligro de que se ahogue la palabra. Porque ¿qué pasa? Nos emocionamos con esta palabra un domingo a la mañana. Después salimos, tenemos un problemita más tarde con un familiar, con algo. Y hermanos, ya nos olvidamos. El diablo te ahogó y se robó la palabra. Entonces seguimos siendo cristianos año tras año, año tras año. No crecemos, no maduramos, no creemos y siempre andamos debiluchos. No, hermano, vamos a levantarnos como iglesia. Vamos a levantarnos. Yo sí creo en la motivación, pero yo creo en la motivación por la palabra de Dios. Yo no creo en la motivación de, vamos hermano, vamos. No, esa motivación no sirve. La motivación es que viene Cristo. Él tiene el cargo político más grande y más alto del universo. Él está reinando. ¿Cuál será nuestra sumisión? Hermano, tenemos dos maneras de vivir bajo su reino. O vivimos en sus dominios o fuera de sus dominios. Pero como un hijo de Dios, pues, sí, podemos vivir fuera de sus dominios cuando somos desobedientes. Y nos traemos un montón de aflicciones y de dolores innecesarias por ser desobedientes. Estos son los tres beneficios del triple oficio de Cristo: oír, hablar y obedecer. Dígalo conmigo: oír, hablar y obedecer. Son los tres beneficios que tenemos. Y eso lo podemos ver en la palabra. 1 Samuel 3:10. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Que estaba jovencito, estaba empezando el ministerio ahí en el templo. ¿Y qué dijo Samuel? Escuchó a Dios que lo llamaba Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo: habla, porque tu siervo oye.
Esa tiene que ser nuestra oración al Señor. Señor, habla porque te oigo. Háblame porque te quiero oír. También tenemos que hablar nosotros. Marcos 14:38. Velad y orad, dijo Jesús, para que no entren en tentación. ¿Por qué hay tantas tentaciones? ¿Por qué los cristianos están tentados en las cosas de la carne, el mundo, la sexualidad, las cosas de este mundo? ¿Por qué? Porque no oran. Las tentaciones son el resultado. O sea, si yo estoy tentado todo el tiempo es porque no estoy teniendo comunión con Dios. ¿Qué dijo Jesús? Oren para que no sean tentados. Es decir, vivo tentado es porque no estoy teniendo, puedo estar orando. O sea, para Dios orar es que vos lo escuchás y Él te escucha. Ahora, nosotros a veces, ¿qué hacemos? Repetimos oraciones, balbuceamos oraciones y creemos que estamos orando. Acá lo que te está diciendo, oílo y hablale. Y eso se va a manifestar en que todas las tentaciones pierdan poder. Porque solamente la palabra de Dios, cuando oís la palabra de Dios, tiene poder contra los apetitos de la carne. Por eso, ¿cuál es la mayor demanda del Señor para la iglesia? Santidad. Pureza, santidad, pureza, santidad. No importa lo que te digan en el trabajo, no importa lo que te digan en tu casa. Es santidad, es pureza, es consagración, es aborrecer este mundo perverso que se cae a pedazos. Yo no sé qué admiran los cristianos de este mundo. Este mundo, cuando yo estuve en este mundo, lo único que hizo fue hacerme daño. Solamente el reino de Dios restauró mi corazón y mi alma. Me hizo sentir amado. Me acobijó. ¿Quién lo hizo? Cristo, mi Señor, mi profeta, mi Rey, mi sacerdote. Este mundo te pone una zanahoria para que te vayas atrás de la zanahoria y cuando menos te la esperas, viene el garrotazo en la cabeza. Y vos después sí, perdí 40 años. No es negocio, mi hermano. Y tercero, 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pastor, me quiero purificar. Obedece. Entra en comunión con el Señor y obedece a su palabra. Entonces lo único que me dice que su reino ya ha llegado a mi vida es que yo le escucho, que yo le oigo, que Él me habla y que yo le obedezco. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes pueden oír? Las ovejas. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, mi hermano. Si usted quiere vivir en pureza, ¿cómo Dios no te va a escuchar? La pregunta es si usted quiere. Si usted quiere consagrar su vida y usted ora y Señor, yo quiero ¿cómo no te va a escuchar el Señor? Él te oye. Tienes que ir con esta convicción a orar. Y Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Obediencia. Todo lo que hemos leído es oírle, hablarle y obedecerle. Termino con una escena de Zacarías 3:1, porque cuando vamos a orar necesitamos tener una convicción. Y acá hay una figura. Esto está en Zacarías 3:1 al 7. Yo creo que el Señor lo puso para darnos una muestra de cómo es nuestra vida o nuestra experiencia cuando vayamos a orar. Porque todos nosotros pecamos permanentemente. Y como dijimos las últimas 2 semanas, el acusador viene a acusar ¿qué? Tu conciencia. ¿Cuál es el mayor estorbo que tenemos cuando vamos a hablar con Dios? Que nos sentimos sucios. ¿Sabe por qué sentimos que Dios no nos oye? Porque nosotros nos sentimos sucios cuando vamos a orar. Eso es no tener la conciencia limpia. ¿Por qué? Porque no está fuerte el Evangelio en mí. Porque no he entendido del todo la cruz de Cristo. Porque no se me ha revelado del todo. Y aquí lo vemos al sacerdote Josué. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esta es la historia de todos los días. Usted y yo delante del Señor. ¿Y quién está por ahí acusando? Satanás.
Y le dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y lo señala al sacerdote y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esa es la situación de cada hijo de Dios. Está vestido de ropas de gala. Usted, si usted ha conocido al Señor, si usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo, usted está vestido de ropas de gala. Es así como usted tiene que entender el Evangelio y concebirlo. Quitarle esas vestiduras y póngale ropas de galas. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Tus pensamientos. Limpios. Deje que el Señor limpie en esta mañana sus pensamientos. Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Mire, todos nuestros enojos y nuestras frustraciones en la vida, de posiciones, de que quisiéramos ocupar un mejor lugar en el reino de Dios, de que quisiéramos predicar y que alguien me escuche, que se me convierta el familiar, esa falta de autoridad que muchas veces sentimos, está supeditada a una falta de caminar en pureza. Porque lo que le está diciendo el ángel a Josué aquí, si anduvieres por mis caminos, porque usted puede haber nacido de nuevo y no estar andando los caminos del Señor. Si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. ¿Qué significa eso? Que Dios te va a dar autoridad en alguna parte de este mundo para que puedas cumplir con el propósito eterno en el cual Él ya te ha dado participación. También guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Hermano, acá hay una muestra maravillosa de que si nosotros nos santificamos, vamos a ser honrados por Dios. Y no vas a andar buscando honra de hombres, vas a andar buscando la honra que Dios te va a dar. Porque yo sí sé que todos queremos de alguna forma honra, porque lo dice Pablo en Romanos, buscamos gloria, honra e inmortalidad, pero no la gloria de los hombres. Jesús dijo, gloria de hombre yo no recibo. A mí no me importa la gloria de los hombres. Yo quiero la gloria que viene de parte de Dios. Yo quiero la posición que Dios tiene para mí. Yo quiero el ámbito que Dios preparó para mi vida. ¿Y sabe qué? Eso va a llenar tu corazón. Y eso te va a hacer sentir pleno. Eso te va a hacer sentir plena. Donde Dios te ponga. Pero ¿sabe qué? Dios te va a dar victoria en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Hay victoria para los que se santifican. Resumen de todo el mensaje. Hay victoria si nos santificamos. Isaías 6:7. Esto también le pasó a Isaías, ¿se acuerdan? Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cierre sus ojos, vamos a orar. Ya terminé el mensaje. Vamos a orar para que el Señor toque nuestros labios, nos limpie. Somos maldicientes, a veces maldecimos, nos enojamos, decimos palabras, soltamos palabras en nuestra boca que no tenemos que decir. Sin embargo, las decimos, ¿verdad? Necesitamos purificación de nuestros labios. Esos ojos vagabundos que le gusta ver las cosas de este mundo necesitan ser santificados. Si tu debilidad es, no sé, inmundicia, pornografía, basura de este mundo, muerte, santifica tus ojos, santifícalos ahora. El Señor santifica nuestros ojos. Que no haya nada en nuestras vidas que ofenda al Rey de Gloria. Necesitamos santificarnos, iglesia. Esto se trata de santidad, de santificación. Y solamente así vamos a poder decir lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del mediador.